Seguimos con las entrevistas. Una invitada, Luisa Rojas. ¿Cómo estás, Luisa? Tu saludo para Creagen. Un saludo especial para Creagen Producciones, su amiga de hoy mañana siempre, Luisa Rojas, la inolvidable huanuqueña desde Huánuco. Con mucho cariño para mi linda gente de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Callejón de Huaylas, Los Conchucos, Chavín de Huántar. Para mi linda gente de Huánuco, ¿no? La Unión 2 de Mayo, Pachas, Yarubilca, Lauricocha, arriba Lauricocha, mis amigos de Lauricocha. Para la linda gente de Huancayo, huancaínos, para mis amigos Cerro de Pasco, para mis amigos de Huancavelica, Cosa Delicada, su amiga de hoy, mañana y siempre, Luisa Rojas, con mucho gusto. Mira tú, Luisa, dime tú, ¿qué tiempo ya estás en la música? Hace poco que le tengo acá en la música, recién voy comenzando hace 2 meses. Mira tú, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? Es un gusto de estar en la música, salir adelante, tener más seguidores. Mi pasión es la música, bueno, ¿no? Desde chiquito me gustaba, quisiera ser una artista más grande, llegar más allá, a otros países, conocer nuevos lugares, todo eso. Qué bueno, Luisa. A ver, Luisa, queremos escucharte un tema, pues, ¿cuál podría ser? Le puedo cantar un poquito de todo. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. Me has hecho daño, ay amor mío. Volver contigo yo no quisiera. ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco corazón te sigue queriendo. También hay muchos temas de Noemí Guamán, Alicia Delgado, Sonia Morales, de varios cantantes mayormente. Qué bien, Luisa. A ver, Luisa, ¿algún número telefónico que nos puede dar? Sí, mi número telefónico es 930-773-466 para contratos, no para maltratos. Pero por ahí algún número, pues, más que maltraten, Luisa. Sí, un poco de todo. Sí, el número es 930-773-466. La inolvidable huanuqueña Luisa Rojas, con cariño para usted. Ojo, el número que he dado es para maltrato, ¿eh? Sí. Todo más bien, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pero todavía estamos siguiendo la entrevista. Entonces que sigue. Claro. A ver, Luisa, queremos saber más de Luisa, pues, ¿no? ¿Qué haces los domingos en casa? En casa, como tema de madre, con los hijos, un poco de ensayo. Saliendo así, ¿no? En las tardes, a veces hay contratos, tenemos que salir, ir más allá, avanzar, ¿no? Y de lunes a viernes también hay trabajos, también hay contratitos siempre hay. Qué bueno. ¿A qué artista miras? Yo miro a Noemí Guamán, a Yarita Licé. ¿Por qué Yarita? Yarita Licé porque tiene muchos fans, muchos fanáticos. Igual mi favorita también es Noemí Guamán porque las canciones siempre me gustan. Mira tú. A ver, Luisa, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Ser una cantante más grande, llegar más lejos, ser como ellas en diferentes lugares del mundo, también fuera del Perú. Me gustaría estar más allá. Qué bueno, Luisa. Bueno, tenemos un gusto de entrevistarte, pero espero hacerte una entrevista muy lejana en un escenario, pues tu despida para Creagen. Gracias a Producciones Creagen, su amiga de hoy, mañana siempre, Luisa Rojas, la inolvidable huanuqueña. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias.